Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cajita de Manualidades, un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer un tutorial muy sencillo. Miren, tengo moña bastante, ya bastante con uso y pues la quiero tapar con el tejido. Así que puedes buscar moñas que ya no uses o que tengas por ahí guardadas para hacer la moña. Lo importante o lo mejor que puedes hacer es que sea de estas moñas que no tienen para amarrar. Se dan cuenta, es una sola pieza y no tiene ninguna parte costuras ni nada. Esto porque con el tiempo de tanto estirar se van a romper y se va a salir del tejido. En cambio estas van a durar mucho más tiempo. ¿Listo? Puedes usar cualquier hilo. Un hilo que tengas por ahí, un trozo de hilo, unos 10-20 gramos. Yo encontré este hilo, es para agujas de 2,52. Yo estoy usando esta de 2,2. Puedes usar, como te dije, el hilo que tengas y vas a usar pues una aguja acorde al hilo. Bien, y para comenzar vamos a hacer una cadeneta de 20 puntos. En que en mi caso mi hilo es más delgado, entonces le voy a poner más puntos, 25. Entonces ya sabes, si tienes un hilo más grueso, pues le pones 20 puntos. Si tu hilo es delgado me refiero a que vas a usar una aguja menos de 2,5, entonces le pones 25 o 30 puntos. ¿Listo? Si vas a usar una aguja, un hilo más grueso, pues entonces usas una aguja más gruesa y pones menos puntos. Aunque, como les voy a mostrar, en realidad la cantidad de cadenetas, pues lo que afecta es qué tan ancho quieres que quede lo que va a forrar nuestra moña. Entonces mira, por lo menos ahí yo quiero que me quede más ancha, entonces le voy a poner más puntos. No los he contado, así que no tengo ni idea de cuántos puntos le he colocado, pero lo que hago es medirlo. Por eso te digo, puedes medirlo, vas midiendo aquí y ahí te vas dando cuenta entonces más o menos cuánto quieres que quede de suelto esto que va por dentro. Bueno, que va por fuera, perdón, el tejido. A mí me gusta así, ya me gusta que está bien. ¿Listo? Entonces vamos a soltar. Vas a poner la cadeneta que quede al derecho. Listo. Y vamos a tejer entonces en nuestra cadeneta. Bien, vamos a tejer aquí tomando una hebra de nuestra cadeneta. Y lo que vamos a hacer es punto bajo. Punto bajos en toda la hilera. Aquí. Entonces 1, 2, 3. Puedes agarrar una sola hebra o puedes agarrar las dos hebras, ya como te guste más. Aquí puedes agarrar las dos hebras. Entonces intenta que el punto quede suelto para que el tejido no nos quede tan ajustado, y esto va a hacer que la moña quede mucho más flexible. Listo, entonces vamos a seguir tejiendo así, un punto bajo en cada punto. Aquí puedes hacer punto alto, punto medio alto, el que más te guste. A mí me pareció con punto bajo el tejido se va a ver mucho más sencillo y más bonito. Listo, entonces vamos a continuar aquí haciendo puntos bajos en toda la hilera. Listo, aquí vamos a necesitar un marcador para para saber cuál es nuestra vuelta de inicio, porque vamos a tejer en espiral. En este tejido es mucho más fácil, ya que, debes de poner siempre el marcador, ya que te vas a perder de saber de cuándo inicia tu vuelta y cuándo termina. Listo, ahora vamos a tejer, a comenzar nuestro patrón. El primer punto lo vamos a agarrar tomando las dos hebras. Bien, aquí tengo mi primer punto, voy a poner el marcador y ya lo hice tomando las dos hebras. Ahora lo voy a hacer tomando una sola hebra. Ahora las dos, y así vamos a ir alternando. Entonces en un punto lo hacemos tomando la hebra de atrás
y el otro punto tomando las dos, así, 1 y 1, y lo vamos a ir alternando. Y este va a ser que queden estas rayitas, aquí en el tejido. Ahí. Entonces vamos a avanzar un poco más y les muestro. Así hasta completar la vuelta. Un punto tomando la hebra de atrás y un punto tomando las dos hebras de la vuelta anterior del punto. Si lo haces con un punto que no sea matizado, que sea unicolor, este tipo de punto se va a ver mucho más. Pero a mí me gustó esto lindo, se ve súper delicado. La otra que puedes hacer es hacer puntos bajos y todos los vas tomando, todos los haces tomando la hebra de atrás y te queda pues la línea completa. No una línea y otra sí, una sí, otra no, otra sí, una no. Y así sucesivamente. Creo que me equivoqué un poco con todo el sí, no. Bien, y aquí queda listo. Otra cosa, debes de tener en cuenta que cuando hagas el total de cadenetas debe ser múltiplo de 2 para que te quede uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿Listo? Bien, aquí continúo. Y ahora lo que voy a hacer es que a este que comience lo voy a hacer tomando la hebra de atrás. En la siguiente vuelta lo que hago es que cambio el patrón. En la vuelta anterior iniciamos tomando las dos hebras. Ahora vamos a iniciar la vuelta tomando una sola hebra. Y este lo tomamos de las dos, este con una, dos, hasta el final. Si ven, aquí vamos alternando, hemos ido alternando los puntos. En el que en la vuelta anterior era tomando las dos hebras, en este sería una sola. Y lo mismo el otro punto. Y viceversa. Entonces aquí ven, termino con un punto tomando las dos hebras. Y miren, así se ve el tejido. Que se ve muy bonito. Me parece muy lindo. Entonces, nada, esto lo vas a ir haciendo todo aquí hasta que nos quede bien, el tejido nos quede bastante encogido, y nos vemos para ya cerrarlo. Esto es continuar así tejiendo por toda la moña, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos ya para cerrar la moña. Hola, bien, aquí ya terminé de hacer las vueltas de tejido. Debes de tejer exactamente, no sé cuántas le tejí, pero debes de hacerle muchas vueltas para que esto quede lo más encogido posible, ¿de acuerdo? Esta es la idea, de que cuando esto se estire, bueno, la mía se abre la moña todavía porque no la he cerrado, pueda girar, que haga esto y te quede la moña así, ¿listo? Esta es la idea de hacerle muchas vueltas. Entonces, si le haces más vueltas y que quede mucho más tupida, pues al estirar va a quedar mucho más tejido, así como una moña de estas de tela, que queda súper encogido el montón de tela y se ve muy bonita. Entonces esa es la idea, hacer muchas vueltas aquí de tejido. Para cerrarla vamos a enderezar esto, vamos a unir donde está tu hilo de inicio y aquí donde terminaste tu vuelta. Entonces esto lo vas a enderezar de manera que quede lo más recto posible. Bien, y aquí ya las están lo más alineadas posibles de mi inicio y el final de la vuelta. Este hilo que te quedó aquí lo vamos a pasar para adentro, aquí adentro, para que quede ahí perdido. Listo. Y ahora vamos a ponernos aquí en nuestro último punto. Vamos a buscar entonces, vamos a pasar por nuestro siguiente punto, que sería este. Aquí vamos a pasar, tomamos las dos y ahora vamos a tomar uno de este lado. Perdón, pasamos por aquí, hacemos un punto raso aquí en nuestro primero punto y ahora nos vamos a el otro extremo y pasamos por el primer punto que hicimos ahí y
hacemos otro punto raso. Ahí. Nos vamos ahora al siguiente punto del lado izquierdo. Pasamos, hacemos otro punto raso. Ahora nos vamos al de al frente, que está al lado derecho. Y de nuevo hacemos otro punto raso. Y ahí cerramos. ¿Listo? Otra vez voy a tejerles unos 10 para que vean cómo se ve de bonito el tejido haciendo puntos rasos a ambos lados. Aquí tomas el punto de la cadeneta. Aquí sería la cadeneta, que es donde hicimos nuestra primera vuelta de puntos bajos. Y aquí en la última vuelta de puntos bajos que hicimos. Ahí pasamos. Listo. Esto lo llevas así hasta el final de tu vuelta. Ya lo último que te queda es pues cerrar, hacer un nudo y perder tu hilo, que lo puedes perder por dentro de tu tejido. Aquí vamos. Ya saben, uno de ambos lados. Uno del derecho y otro del izquierdo. Y así se van por toda la vuelta. Es algo incómodo irlos tejiendo, pero ahí con paciencia, de a poco, los vamos tejiendo lado a lado. Y así se va cerrando. Miren, ahí va quedando cerrada la moña. Ahí vamos cerrando nuestro tejido. Así hasta el final. ¿Listo? Que son los 20 puntos que hicimos al iniciar. Y miren cómo se ve de lindo el tejido de los puntos rasos. ¿Listo? Entonces esto lo haces aquí al final y cierras con un punto deslizado. Les quería comentar algo acerca del hilo. Yo al comienzo les dije de que podían usar cualquier hilo o trozo de hilo que tenían guardado. ¿Listo? Pero les quería mostrar esta que hice y la hice en algodón. El algodón es mucho más grueso. Lo tejí igual con una 2,5, perdón, lo tejí. Pero el tejido es más grueso con este algodón. Este es una viscosa, este hilo. Es súper suave, es muy sedoso. Entonces debes de buscar un hilo que sea lo más suavecito posible y que sea delgado en lo posible. O si usas un hilo más grueso, esto es un Fingery y es súper delgado, mide, creo que tiene menos de 1 milímetro. Este tiene 1 milímetro o un poco más, es más grueso y está recomendado para una aguja de 3,5 a 4. Entonces, como les dije, yo la tejí con una aguja delgada y me quedó bastante firme. Entonces, si haces con un hilo grueso, busca una aguja gruesa, o sea, incluso un número más de lo que recomienda en el hilo el fabricante, para que te quede más suelto el tejido. ¿Listo? Y te quede la moña mucho más fácil de maniobrar. ¿Listo? Entonces ahí me queda. Igual se ve muy bonita, a mí me gusta cómo queda el efecto de la moña, pero nada, son cosas a tener en cuenta. Y si te queda, pues si no te gusta así como apretada, pues ya sabes, busca que te quede suelta y eso lo logras tejiendo o con una aguja más gruesa o buscando un hilo que sea muy muy delgado. Este por contrario es súper suave, sedoso, agradable, es muy agradable. Entonces nada, eso les quería comentar acerca del hilo cuando vayan a usarlo. Ya aquí terminan de hacerlo toda la vuelta y aquí solo haces un nudo y ya pierdes el hilo por dentro y listo. Les quería mostrar, yo hice esta florecita muy bonita. Es pequeñita, pero puedes usar varias florecitas y se las pegas alrededor de tu moña. Incluso lo puedes usar para tapar aquí donde hicimos la costura. Ahí se la pegas y va a quedar bien bonita. Entonces voy a enseñarle cómo hice esta florecita. Para ello, debes de buscarte un hilo, o si quieres que quede más grande, de una vez debes de buscarte hilos gruesos.
y te van a quedar así súper grandes las florecitas. Igual me parece que con un hilo delgado y que queden chiquitas es más fácil ponerlas aquí alrededor de nuestra moña. Bueno, para hacerla vamos a hacer un anillo mágico y en él vamos a hacer 4 cadenetas para subir 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer un punto alto, 3 cadenetas son para subir y una para dar espacio. Ahora de nuevo otra cadeneta, y otro punto alto. Cadeneta y punto alto. Cadeneta y punto alto. Esto lo vamos a hacer hasta obtener 6 orificios de estos para que nos salgan 6 pétalos o los pétalos que tú quieras. Si quieres que te salgan 5, bueno, los que quieras no, porque no puedes hacerle que sean 3, pues te va a quedar muy chiquita. O puedes probar, igual siempre el tejido es de probar y mostrar que nos conviene. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tengo 6 puntos altos separados por una cadeneta. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, hice un punto de alto más porque al yo cerrar aquí me voy a la tercera cadeneta y hago un punto deslizado. Aquí voy a tomar estas dos para que no se me abra mucho la hebra. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ves? Entonces había hecho un punto de más. Aquí suelto el hilo. Corto y cambio de color. Aprieto esto lo mejor. Listo. Y dejo ahí. Tengo este hilo. Este sí lo puedes hacer con sobras de hilos y te van a quedar muy bonitas. Aquí te pones en cualquier parte de las cadenetas que tienes y pasas tu hilo. Entonces aquí vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2, 3 y vamos a hacer 3 puntos altos doble. 1, salimos 3 veces, cargamos 2 veces y salimos 1, 2 y 3. De nuevo 1, 2, salimos 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Estos hilos los vamos a pasar para atrás y vamos a hacer un punto raso o deslizado aquí en la parte de abajo donde están las cadenetas, donde están los puntos altos. Me voy al siguiente espacio donde está la cadeneta y hago otro punto raso ahí y subo con 3, 1, 2 y 3 y otra vez 3 puntos altos doble. 1, ahí salí, se pasó todo y aquí se enredó. 3, 1, 2, 3 y otro. Te quedan entonces los 2 puntos que sube con 3 cadenetas y otro que bajas con 3 cadenetas y los 3 puntos altos en el medio, dobles, 3 puntos altos dobles, 2 y 3. Me voy al centro y traigo, paso el siguiente y subo. Y esto lo repito 6 veces. Hasta llegar aquí me deslizo con un punto raso y ya corto los hilos. Entonces les voy a ir mostrando aquí cómo se van haciendo. Bien, aquí estoy llegando al final. Ya me falta el último punto alto doble. 3. Voy a hacer mis 3 cadenetas. Bajo. Y me voy aquí al siguiente donde inicié y hago un punto deslizado. Y ahí me pierdo esto, hago un nudo. Voy a jalar esto y ya solo cortarlo.
aquí aprietas y solo la pasas por dentro de estos con una aguja, lanera, y ya está listo. Ahí termina tu flor. Mira, así se ve la flor. Mira, me encanta, se ve muy linda. Es muy sencilla pero bien bonita. Entonces, como te dije, la podemos poner así 3 o varias flores chiquititas por toda la moña. Pues la puedo usar hasta de solo pulsera y listo. ¿Ves? Una pulserita llena de flores. Nada, son opciones, así que tú elige qué más te gusta y nada. Este es nuestro tutorial, espero les guste, lo disfruten y que hagan muchas flores y muchas moñas. Nos vemos en un siguiente. Chao.